Pues seguimos, y dice Alta Ingeniería y Proyectos. ¿Sabes algo de las recientes acusaciones a AMLO de haber recibido financiamiento de narco en su campaña presidencial de 2006? De ser así, ¿algún comentario al respecto? Pues sí, mira, vamos a hacerlo de una vez. El AMLO, el narcotráfico y los pretextos. No voy a abundar mucho porque la noticia está más que ampliamente desarrollada. En este caso, la historia es la siguiente. El señor, aquí está, Tim Golden, que es ganador del premio Pulitzer, publica en ProPublica, que es un medio bastante independiente de los Estados Unidos, publica la historia de que en 2006, operativos de los Bertrand Leiva, uno de los grupos de narcotraficantes de México, le dieron $2 millones a la campaña de López Obrador a cambio de una promesa de que una eventual administración de López Obrador facilitaría las operaciones delictivas de los traficantes de drogas. La investigación no logró establecer, esto es muy importante, ahí es donde López Obrador es tonto, pero es tonto de ida, de regreso y de vuelta. La investigación no estableció que López Obrador autorizara o siquiera supiera de las supuestas donaciones de los traficantes. Pero los funcionarios de Estados Unidos dijeron que la investigación que se desarrolló sobre la cooperación amplia de un operativo de campaña antiguo de López Obrador y de un informante clave del mundo del narcotráfico, es decir, a ambos lados del supuesto trato de los $2 millones, produjo evidencia de que uno de los ayudantes de las personas más cercanas a López Obrador había aceptado el acuerdo propuesto. Punto. Esto no embarra a López Obrador para nada, pero ocurre algo real. Desde que tomó posesión en 2018, López Obrador se ha retirado a las fuerzas del orden de México de la lucha contra las drogas. Él resume todo en el Abrazos no balazos, que es una visión que ya hemos discutido aquí, la visión de que es la pobreza y la desesperación la que lleva a la gente al delito, y por lo tanto al acabar con la pobreza pues acabarás con el delito, y mientras tanto las víctimas del delito pues tienen que sentarse a esperar, sobre todo si están muertos, ya pueden esperar sin mucho preocuparse, no prisa no tienen. Las mujeres violadas pues ya las violaron, ya supérenlo, ¿no? Como dice Donald Trump a los padres de los hijos asesinados por la violencia en Estados Unidos, ese país donde mandas a tus hijos a la escuela y no sabes si van a volver, como si los mandaras a la mina, a la guerra o a la pesca. Entonces, López Obrador ha mostrado una absoluta falta de empatía con las víctimas y sí ha insistido en que al acabar con la pobreza se acabará con la delincuencia, cosa que es difícil porque la delincuencia no solamente depreda la pobreza, depreda otros elementos de los impulsos humanos, la idea de poder, la idea de grandes cantidades de dinero, la idea de tener un acceso a sexo en grandes cantidades, la idea de ejercer poder sobre otros. El hecho de que no seas pobre, no solo los pobres se adhieren a los carteles de la droga, sino que entran a trabajar a ellos muchas personas que lo que desean es eso, sexo, dinero y poder. Entonces, el hecho de que las fuerzas del orden en México se eviten la confrontación con los narcotraficantes, el hecho de que se haya liberado un día al hijo del Chapo, el hecho de que haya tenido tantas amabilidades el presidente con la madre del Chapo, etcétera, etcétera, pues hace que en Estados Unidos tengan la idea de que algo puede haber allí. Yo no puedo saber si lo hay. La propia investigación de la DEA dice que no saben si López Obrador lo sabía, si lo autorizó, ni mucho menos. Pero cuando se defiende como se defiende López Obrador, me deja muy mal sabor de boca. Y no porque creo que es culpable. No es tan estúpido como para que sus operativos puedan haber hecho esto y luego le hubieran avisado. Pero es la idea de no abordar el hecho de que se está haciendo un alegato serio contra su entorno. Y cuando se hace un alegato serio contra tu entorno, si tú eres una persona correcta, honesta y decente, lo que haces es responder a él. Y responder a él implica, por supuesto, decir
explíquenme lo de los nombres, esa persona no hizo nada, probablemente ocurrió, y si ocurrió lo siento mucho, pero la defensa siempre es la misma. Ellos, los que hacen las acusaciones, siempre son corruptos, son estadounidenses, son movidos por el Departamento de Estado. Ahora Tim Golden es movido por el Departamento de Estado. Y el Departamento de Estado le dio el premio Pulitzer, no la Fundación Pulitzer. El Departamento de Estado le dio el premio Pulitzer para que pueda pegarle a López Obrador. Todas las declaraciones que ha hecho López Obrador ante estas acusaciones, entre las acusaciones sobre los negociazos de sus hijos, etcétera, etcétera, dejan un mal sabor de boca muy, muy grave, muy grave. Yo creo que muy malo para el país, porque me deja la idea de que no le da ninguna importancia a la posibilidad de que fuera cierto. Es decir, si alguien acusa a alguien cercanísimo a mí de una atrocidad, de una verdadera falta de honestidad, de una cuestión gravísima, lo tengo que tomar en serio, por lo menos que qué tal que sí es verdad. Jamás López Obrador ha dado el beneficio de la duda a ninguno de los periodistas que lo atacan. Muchos lo atacan por motivos ideológicos, estoy absolutamente seguro. Pero eso da igual. Si los datos son los datos, a mí me da igual que Loret de Mola sea de derecha, que tenga muchas casas, que gane muchísimo dinero. Todo eso es irrelevante. Los datos que tiene son a los que hay que responder. El ataque a la persona, lo que se llama el ataque ad hominem, en lógica argumental, lo único que hacen es revelar, para mí, que López Obrador o sabe y finge demencia o desprecia toda posibilidad de que sea cierto algo que se le dice. La verdad solo la tiene él, y eso, por supuesto, no es para nada sano.